a las disposiciones fiscales, una nueva resolución miscelánea y pues ahora el famoso CFDI nómina, el cual será pues nuestra plática del día de hoy. Recuerden que pues vamos a tener 45 minutos de plática y vamos a dar 15 minutos de preguntas y respuestas, por lo que para facilidad de su servidora pues les recomendaría hacer las consultas ya al final, porque luego me cuesta mucho trabajo regresarme y pues a lo mejor no puedo atender a todas. Entonces, vamos a empezar con el CFDI nóminas. Antes que nada, pues feliz año, pues un próspero año para todos ustedes, que se cumplan todos sus objetivos y sus metas. Y pues vamos a empezar en este año con el nuevo comprobante fiscal digital para el pago de salarios, retenciones. Nada más que en este caso pues vamos a hablar nada más del pago de nóminas y a lo mejor más adelante hablaremos de las retenciones que se tengan que efectuar y la autofacturación, que yo creo que también es un tema muy importante y que trataremos en otras ocasiones. Recordemos que, bueno, ya estamos hablando de una nueva ley del impuesto sobre la renta, donde, perdón, es que no puedo avanzar aquí. Bueno, vamos a hablar de una nueva ley del impuesto sobre la renta, en el que ya se establece como una obligación conforme al artículo 99, fracción 3, el que aquellas personas que realicen pagos del capítulo 1 del título cuarto deben expedir y entregar comprobantes fiscales. Si nosotros nos remitimos a este capítulo 1, pues prácticamente de qué tipo de pagos estamos hablando. Bueno, pues pagos de sueldos y salarios, todas aquellas prestaciones que deriven de una relación laboral, como son pues la previsión social, lo que normalmente se paga a un trabajador, como puede ser previsión social, premios de asistencia y puntualidad, gratificaciones, bonos, ayuda de transporte, etcétera, ¿no? Y adicionalmente, pues estamos hablando de pensiones y jubilaciones. También estamos hablando del pago de la PTU y todas aquellas prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral, como son la indemnización y la prima de antigüedad. En este caso, pues por todos estos pagos vamos a tener que emitir un CFDI. Así también, pues también los pagos que comprende el capítulo 1, estamos hablando de lo que viene siendo asimilados a salarios. El asimilados a salarios contempla, pues recordemos que los anticipos a remanentes a sociedades civiles o sociedades cooperativas, los honorarios a miembros del consejo directivo, en lo que encuentran los administradores, comisarios, gerentes generales. También tenemos a los honorarios que se asimilan a salarios, es decir, ya sea los honorarios preponderantes o por los que el profesionista opta porque se asimilen a esta actividad, y así también aquellas actividades empresariales que se asimilan a salarios y los ingresos que se obtienen por acciones o títulos valor, que también están contempladas en el capítulo 1. Entonces, todos estos pagos que realicen los contribuyentes, ya sean personas físicas o personas morales, deberán de emitir un CFDI. Al hablar de CFDI, perdón, esperen, tengo un problema con... Ok. Al hablar de un CFDI, pues estamos hablando de que debe cumplir con todas las obligaciones que marca el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. El anexo 20, en este caso hablaríamos de la Resolución Miscelánea Fiscal 2014, aunque aún no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, y el complemento del SAT, ¿no? Entonces, recordemos que el complemento del SAT se dio a conocer a través de su portal desde el mes de noviembre, para que los proveedores autorizados de CFDI pues pudieran trabajar con sus programas, y que incluso ya está disponible en el mercado. Entonces, aquí estamos hablando que pues este CFDI va a cumplir con todos los requisitos como cualquier CFDI, nada más que en este caso el tipo de comprobante va a ser un tipo de comprobante de egreso y no de ingreso, que es el que emitimos normalmente cuando facturamos y obtenemos nuestros ingresos. Entonces, aquí
El CFDI, estamos hablando que tiene la característica de ser un archivo electrónico con extensión XML y que actualmente ya el artículo 29, perdón, del Código Fiscal de la Federación prevé que la representación impresa solamente presume la existencia del comprobante, es decir, que esto ya no tendrá validez fiscal. Entonces, el CFDI es el archivo XML que deberá entregarse a los trabajadores al momento de realizar el pago. Asimismo, pues para emitir este CFDI voy a necesitar mi fiel, mi certificado de sello digital y contratar a un proveedor de servicios de CFDI o utilizar la aplicación gratuita del SAT. En relación al certificado del sello digital, recordemos que pues este tiene una vigencia de 4 años y ustedes pueden tramitar tantos certificados necesiten para sus operaciones. Pueden utilizar un certificado de sello digital para su facturación, un certificado de sello digital para las nóminas, un certificado de sello digital para las notas de crédito y asimismo también pueden utilizar certificados digitales para cada sucursal. Entonces, esto es necesario para poder yo emitir mi CFDI nómina. Como les comentaba, pues este CFDI nómina pues tiene que cumplir con los requisitos del anexo 20, que en términos resumidos aquí se los muestro. Estamos hablando de datos del emisor, que principalmente estamos hablando que son el RFC del patrón y si acaso pues el domicilio. Los datos del receptor, que en este caso van a ser los datos del trabajador, entre ellos se encuentra el RFC y si acaso quieren el nombre completo, que obviamente pues sería, bueno, no obligatorio, pero sí necesario para determinar a quién se lo estamos pagando y si ustedes desean el domicilio. No es obligatorio, el RFC sí es obligatorio. En nuestras consultas, en el servicio de consultas que tenemos aquí en la revista PAF, pues hemos tenido muchas preguntas respecto a si podemos utilizar el RFC genérico, si es necesario dar de alta al trabajador en el RFC, etcétera. Entonces, aquí yo les comento que de entrada para emitir un CFDI es obligatorio proporcionar el RFC, es un campo obligatorio, por eso es que el SAT pues da a conocer un RFC genérico cuando se realizan operaciones con público en general. ¿Qué pasa aquí en el CFD nómina? Bueno, forzosamente vamos a tener que poner el RFC del trabajador. Para ello, si ustedes no tienen la homoclave o no saben si su trabajador está inscrito en el RFC, pues podemos consultarlo a través de la aplicación que tiene el SAT en su portal mediante la inscripción del RFC con CURP. Ustedes si ahí en el portal del SAT introducen la CURP del trabajador o de cualquier persona, el mismo sistema les comenta si ya está inscrito, les proporciona el RFC incluso con la homoclave, o si no está inscrito, finalmente ustedes pueden verificar, bueno, tendrían que hacer el trámite o más bien hacer una preinscripción con la CURP y para que el trabajador ya acuda a la administración y termine el trámite. Entonces, forzosamente necesitamos el RFC del trabajador para poder emitir el CFDI nómina. En los datos del recibo, pues estamos hablando de la información como cuándo se emite el comprobante, el subtotal, que prácticamente es el neto de los ingresos y las deducciones que vienen, perdón, los descuentos donde están previstas todas las deducciones, el total de lo que se le va a pagar y el tipo de comprobante, que era lo que yo le mencionaba, que es un comprobante de egresos y el lugar de expedición, entre muchos otros requisitos. En los conceptos van a estar pues la cantidad, la unidad, la descripción y valor unitario, que ahí la autoridad en su página de internet pueden verificarlo. Dice que en cantidad vamos a poner 1, en unidad vamos a poner servicios, en la descripción pues van a ser todos los conceptos que le estamos pagando al trabajador y el valor unitario pues el importe de cada uno de estos conceptos, ¿no? Entonces, ya esto es lo que integra el CFDI. En los impuestos, pues el impuesto que se le va a retener y en el complemento, pues todo lo que viene desglosado del recibo de nóminas. Entonces aquí en el complemento pues vienen siendo todos los ingresos, todo lo que se le está pagando por salario, sus prestaciones que derivan de la relación laboral. En los descuentos pues van a poder entrar las retenciones del impuesto sobre la renta, la retención
de las cuotas del Seguro Social y cualquier otro tipo de retención que tenga el trabajador con la empresa. Entonces, ese es más o menos en forma general el esquema del CFDI, aunque vamos a ver aquí más adelante cómo se está manifestando ya en los programas de nómina que ya timbran. Como les comentaba, pues al hablar de un comprobante fiscal digital, estamos hablando de un archivo electrónico XML, que aquí les muestro más o menos un ejemplo, que prácticamente estamos hablando que es como cualquier CFDI, donde ustedes podrán ver pues tiene el importe del salario, las retenciones, etcétera, ¿no? Entonces, este es el archivo que realmente se tendría que entregar al trabajador, aunque veremos más adelante cuál es la facilidad que se está otorgando. Y pues la representación impresa lo podemos ver en esta imagen, donde ustedes podrán ver que prácticamente estamos hablando de un recibo de nóminas. Si ustedes pueden ver en la parte superior, un recibo de nóminas con los datos del trabajador, su número de seguridad social, su RFC, su CURP, el pago ya sea del periodo, cuando inicia, su fecha de ingreso, las percepciones que recibió, así como las deducciones que se realizan. Y como ustedes pueden ver, al hablar de una representación impresa de un CFDI, pues este debe de tener un código de barras bidimensional, así como la cadena y el sello digital, y así como su número, su folio fiscal, o conocido como UID. Entonces, aquí pueden a ustedes apreciar cómo más o menos sería un recibo de nómina digital, que hablando de los programas ya especializados que ven cada uno de los que utilizan cada uno de los proveedores autorizados de certificación, pues a lo mejor tendrán diferente formato, pero deberán cumplir con todas las características, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden visualizar ya cómo es un CFDI nóminas, que esa era la duda que teníamos al principio cuando conocimos de las reformas fiscales de cómo iba a ser este comprobante. Entonces, más o menos este tipo de comprobante, pues va a ser parecido también a lo que viene siendo las retenciones que se van a efectuar a terceros y que pues también ya estamos obligados a expedir, ¿no? Aunque realmente al comprobante por retenciones no se le ha dado mucha publicidad, porque yo creo que ahorita están saliendo con este de nóminas y a lo mejor posteriormente con el de retenciones en general. Como ya les había comentado al principio, pues las obligaciones es entregar el CFDI nómina, lo deberá entregar el patrón o el retenedor y este lo deberá expedir el propio patrón, no es obligación del trabajador entregarlo. Es como se viene haciendo a la fecha o como lo veníamos haciendo. ¿Quién emite el recibo de nóminas? El patrón, ¿no? No el trabajador. Entonces, aquí el CFDI nómina lo va a expedir el patrón por todo lo que las percepciones que realizó obtuvo el trabajador y las deducciones que se le tienen que realizar. Y se le va a entregar al trabajador. Se le va a entregar al trabajador o al asimilado a salario. ¿Cómo se le va a entregar? Permítame, creo que tengo algún problema. ¿Cómo se le va a entregar? Bueno, creo que aquí me faltó una lámina. Bueno, se les va a entregar en el formato XML. Forzosamente se les va a entregar a través de ese formato. Sin embargo, hay una regla en resolución miscelánea donde les dice que si el patrón está, por X razón, no está en posibilidad de entregarles el XML, entonces podrá entregar la representación impresa siempre y cuando tenga el folio fiscal, el RFC del emisor y el RFC del trabajador. Entonces, la representación impresa se va a poder entregar al trabajador, pero esta facilidad solamente va a estar disponible hasta el 30 de junio del 2014. ¿Qué quiere decir? Que ya a partir del 1 de julio, si no aparece otra regla adicional, pues se van a tener que entregar los archivos XML a los trabajadores. ¿Cómo? Bueno, aquí el archivo XML, algunas empresas están solicitándole los correos electrónicos a sus trabajadores para poderlos enviar, obviamente con la firma del trabajador manifestando que ese es el correo que él
está proporcionando para la entrega de los recibos de nómina. Algunos otros están adicionalmente pues haciendo la firma del comprobante impreso del CFDI nómina para efectos de seguir comprobando el pago de la nómina, ¿no? Entonces, esta situación se va a poder cumplir hasta el 30 de junio. Más adelante les proporciono la regla. Tenía una lámina, pero creo que se me borró, que incluso estaba aquí, pero no sé qué pasó. Entonces, esta regla se las voy a proporcionar más adelante y va a permitir que los patrones puedan entregar la representación impresa a los trabajadores y se va a dar por cumplida esta obligación, y a partir del mes de julio ya sería obligatorio la entrega del XML, que ahí va a ser necesario solicitarle los correos a sus trabajadores para hacer el envío correspondiente. En relación, esto ya es una obligación que ya está prevista en la ley del impuesto sobre la renta y que se debe cumplir, ¿no? Entonces, ya es obligatorio. Ahorita más adelante les voy a hablar de las prórrogas que se otorgaron posteriormente y que va a otorgar facilidades a los contribuyentes para expedir recibos de nómina a partir del mes de abril, con las limitantes que comentaremos más adelante. Entonces, ya una vez determinado que los patrones realizan este tipo de pagos, tienen estas obligaciones, pues ahora nos vamos del lado de los patrones en relación a que esas erogaciones pues prácticamente son deducciones autorizadas, ¿no? Es considerado como una deducción autorizada para las personas morales, para las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, para las que tributan en el régimen de incorporación fiscal y los que obtienen ingresos por arrendamiento con las limitantes que establece la misma ley. Entonces, aquí finalmente va a ser deducible, aunque se deben de cumplir con requisitos. En este caso, el requisito es, deberán constar en un CFDI las remuneraciones y las retenciones, aunque finalmente, como ya les comentaba, pues va a poder ser manifestado de manera impresa. Aquí ya entendí qué es lo que pasó. Sí, las reglas no se copiaron, lo que pasa es que hice un formato y como este formato es anterior al 2003, digo, por eso es que no se pasaron las reglas que había puesto en mis láminas. Entonces, yo creo que esto lo vamos a corregir. Yo creo que nuevamente emitir las diapositivas, porque no, se desaparecieron las reglas precisamente por el formato que tenía el PowerPoint. Aquí una disculpa, yo creo que ese es el problema que aparece, porque precisamente no aparecen las reglas que yo había puesto en mis láminas. Entonces, en un momento les damos la información y pues aquí estamos hablando que pues deben constar en un CFDI las remuneraciones y las retenciones, y como ya les había hablado, pues podrán entregarlo posteriormente los patrones en forma impresa y ya en forma obligatoria a partir del mes de julio en el formato XML. Pues adicionalmente de eso pues debemos considerar que tiene que ser, que deben de cumplir con otros requisitos, no nada más es el CFDI nómina para que el patrón pueda deducir esas erogaciones, sino también deben ser estrictamente indispensables, tienen que ser pagos mayores a 2,000 pesos y que se paguen con los medios autorizados cuando se consideren mayores a 2,000 pesos. Aquí quiero hacer mucho la precisión de que ya la disposición de ley no establece que los pagos de nómina puedan hacerse en efectivo, como anteriormente lo preveía la ley del impuesto sobre la renta, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2013, donde mencionaba que los pagos de nómina, bueno, los pagos por salarios y asimilados a salarios podrían no cumplirse con este requisito. Actualmente pues ya ese párrafo no existe, por tanto los pagos de nómina mayores a 2,000 pesos realizados a cada trabajador se deben pagar con los medios autorizados. Sin embargo, está una regla que nuevamente aquí, como les menciono, ya no está porque no, por el formato del PowerPoint pues, se borró. Hay una regla donde dice que los pagos en efectivo podrán ser deducibles siempre que se cumpla con el requisito de la emisión del CFDI, ¿no? Entonces,
el patrón va a poder cumplir con esta obligación, perdón, va a poder deducir los pagos de nómina realizados en efectivo, pues cumpliendo con la obligación del CFDI nómina. Esto quiero que lo tengan muy presente porque cuando vayamos a ver las prórrogas de los CFDI, esto le va a afectar a ciertos contribuyentes. Entonces, ya quedamos claro que los pagos de nómina en efectivo pueden ser deducibles, sí, pero la condición es que se cumpla con la emisión del CFDI nómina, que a final de cuentas pues se tiene que cumplir porque ese es otro requisito para las deducciones, ¿no? Entonces, en cierta forma la autoridad pues dio esta facilidad, entre comillas, porque realmente la Ley Federal del Trabajo pues establece que se tiene que pagar con moneda de curso legal, que algunas personas interpretan que aun cuando se haga la transferencia a la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito o de nómina, pues está cumpliendo con esos requisitos, pero sin embargo hay algunas personas que dicen que pues esto tiene que ser bajo el consentimiento del trabajador. Entonces, si el trabajador no está de acuerdo a que se le paguen con tarjeta de nómina, se tendría que pagar en efectivo. Y también, sobre todo esto se da, por ejemplo, en las personas que se dedican a la construcción, donde pues es muy difícil pagarle a los albañiles con tarjeta de crédito y mucho más si estos son eventuales y a lo mejor a veces están nada más 1 o 2 días, ¿no? Entonces estamos hablando que finalmente esto del pago de nómina en efectivo va a poder ser deducible o bien podrían hacer los pagos directamente a las transferencias, mediante transferencia a la tarjeta de débito del trabajador o el pago con cheque. Entonces, esto ya está previsto en la nueva ley del impuesto sobre la renta y entre otros requisitos estamos hablando que tienen que estar debidamente registradas en la contabilidad, tienen que estar efectivamente pagadas, efectuar la retención del impuesto sobre la renta, realizar el cálculo anual del impuesto sobre la renta, llevar un registro de los pagos realizados por nómina, identificando en cada uno en forma individual los pagos que se le realizan, conservar los CFDI nómina que vamos a hacer, recabar a las personas que contraten los datos necesarios para inscribirlos al RFC, o bien cuando ya se encuentren inscritos les proporcionen la clave de dicho RFC. Este punto, como ya les comentaba anteriormente, pues el RFC es indispensable para emitir el CFDI nómina, ¿no? Entonces, aquí forzosamente tenemos que recabar la información de nuestro trabajador para poderlos inscribir al RFC. En este caso, pues necesitamos su CURP. Ahora ya nada más necesitamos su CURP, pero pues obviamente necesitamos pedirle también su acta de nacimiento, comprobante de domicilio, todos los datos, ¿no? Y cuando ya se encuentren inscritos, pues debemos solicitarle a ellos su RFC. Aquí estoy viendo que Diana nos está proporcionando la regla del pago en efectivo, que es la regla del libro primero, la 33117. Gracias, Diana. Lo que pasa es que aquí les digo que tenía las reglas, todavía no las tengo muy presentes porque son tantas reglas en la resolución miscelánea que no las tengo presentes, pero ya las había incorporado a mi material y creo que por la transición de la versión se eliminaron. Entonces, esa es la regla para el pago en efectivo y más adelante comentaremos las dudas que tienen, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues forzosamente es una obligación de solicitar el RFC o inscribirlos, es un requisito. Muchos patrones me dicen, es que no tengo inscrito a mis trabajadores. Bueno, yo creo que eso ya es una situación que se está presentando y se ha presentado muy común, pero yo creo que ahora sí los patrones nos vamos a poner las pilas para que tengamos el RFC de los trabajadores porque forzosamente lo necesitamos para el CFDI nómina. Otros de los requisitos para poder deducir la nómina es pues presentar la declaración informativa de sueldos y salarios, inscribir a mis trabajadores, pagar las aportaciones de seguridad social, entregar el subsidio para el empleo a favor. Aquí en relación a los pagos de previsión social, recuerde que finalmente pues estos son requisitos que se deben de cumplir, de otorgarse en manera general, etcétera. Y hablando de las prestaciones que perciban los trabajadores y que se encuentren exentas, pues recordemos que ya para este año son parcialmente deducibles en un 47% o en un 53% si las prestaciones no disminuyen
con respecto al ejercicio inmediato anterior. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que si bien es cierto el CFDI nómina es un requisito nuevo para los contribuyentes, no hay que pasar por alto todos los demás requisitos para que se cumplan y el contribuyente pueda deducir. Sí, es un requisito principal, a lo mejor el CFDI nómina, pero no debemos olvidar que finalmente estamos obligados a todos los demás requisitos que prevé la misma disposición de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, aquí también Víctor Ochoa me está hablando de la obligación de comunicar al SAT cuando el trabajador deja de laborar en la empresa en relación a... Ok, eso lo vamos a hablar ahorita. Finalmente esa de la suspensión o de que dejaron de prestar el servicio, a lo mejor sí es una obligación, pero no es un requisito para deducir las nóminas, ¿no? Ahora, las facilidades. ¿Qué pasa con las facilidades que otorgó la autoridad? Bueno, aquí vamos a entrar de lleno únicamente a los CFDI nómina, ¿sí? No estoy hablando del CFDI que emita el contribuyente por sus ingresos o deducciones. Entonces, el CFDI nómina estableció la autoridad una facilidad hablando de personas físicas del régimen de incorporación fiscal, así como las personas físicas cuyos ingresos acumulables declarados en el ejercicio inmediato anterior iguales o menores a 500,000 pesos. La prórroga la otorgó hasta el 31 de marzo del 2014 para no expedir CFDI nóminas y a partir del 1 de abril deben de cumplir con esta obligación. Esto lo podemos encontrar en el artículo 44 y 46 de la Resolución Miscelánea 2014. ¿Sí? Entonces, estas personas pueden no emitir por los meses de enero, febrero y marzo CFDI nómina, pero a partir de abril ya estarían obligados. Personas físicas del régimen de incorporación fiscal, pues recuerden que ya es un nuevo régimen que podrán entrar todas aquellas personas que únicamente obtengan este tipo de ingresos y no rebasen de 2 millones de pesos y cumplan con otras limitantes que prevé la ley del impuesto sobre la renta. Y también las personas físicas, pues aquí estamos hablando de actividad empresarial y profesional y estamos hablando de arrendamiento, ¿no? Y me dice con ingresos acumulables declarados en el ejercicio inmediato anterior iguales o menores a 500,000 pesos. ¿Cuál es el último ejercicio inmediato anterior declarado? Bueno, pues ese es el 2012, porque el 2013 todavía no se presenta, eso lo presentamos en abril. Por eso es que mucho se ha hablado que el ejercicio inmediato anterior es 2012 y eso ha traído mucha confusión en algunos contribuyentes. Entonces, el último ejercicio fiscal declarado es 2012 y ese es el parámetro que debemos de tomar para poder saber si rebaso de los 500,000 pesos de ingresos acumulables y si soy afecta a esta facilidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los contribuyentes que pagan su nómina en efectivo? Que era lo que yo les decía, que tomaran atención a esa situación. ¿Ustedes qué opinan? Si yo lo pago en efectivo y emito CFDI únicamente a partir de las nóminas de abril, ¿sería deducible? Yo considero que no, porque el pago en efectivo finalmente ya no está permitido, pero la facilidad me dice que sí la voy a poder deducir siempre que emita el CFDI nómina. Entonces, para este tipo de contribuyentes que pensaron que por enero, febrero y marzo no van a emitir CFDI nómina, lo van a poder hacer, no van a poder emitir el CFDI nómina. Pero ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que pagan su nómina en efectivo? Bueno, en mi opinión, pues para que puedan deducir esa CFDI nómina, van a tener que emitir forzosamente los nóminas de enero, febrero y marzo con CFDI, aun cuando los emitan posterior al mes de abril, ¿no? Recordemos que al hablar del CFDI, pues ya no podemos poner una fecha de emisión anterior a la cual estoy timbrando, forzosamente tendría que tener fecha 1 de abril, pero el contenido del recibo de nómina va a ser por el periodo a lo mejor primera quincena de enero y todas las percepciones y deducciones que estamos obteniendo. Entonces, les digo, esta facilidad sí está,
pero a quienes les va a afectar es a los que pagan en efectivo. Para que lo puedan deducir van a tener que emitir el recibo de nómina forzosamente por enero, febrero y marzo, y si pagan su nómina con transferencia o con cheque, pues ahí no hay problema. Por enero, febrero y marzo van a poder expedir la nómina normal sin emitir un CFDI, y a partir de abril, ya que migran a este nuevo sistema, van a forzosamente a tener que expedir el CFDI. ¿Sí? Ahora vamos con los otros contribuyentes. En este caso, pues ya estamos hablando de personas físicas que exceden de 500,000 pesos de sus ingresos acumulables declarados en 2012, y así como las personas morales que tributan en el título 2 o en el título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A este tipo de personas, la autoridad les estableció un diferimiento de la obligación, no una prórroga. Al hablar de un diferimiento de la obligación, dice que por enero a marzo voy a poder no emitir los CFDI, pero forzosamente tengo que migrar al 1 de abril al CFDI nómina, y tengo que emitir los CFDIs de cada uno de los pagos o de las retenciones que haya efectuado por ese periodo por el cual tomé la opción del diferimiento. Es decir, puedo yo adquirir mi programa en el mes de abril y empezaré a emitir mis nóminas de abril con el CFDI, pero tendré que emitir también las nóminas de enero, febrero y marzo. Esto no importando si el pago es en efectivo, si el pago es con los medios autorizados. Este es aplicable pues a las personas físicas con ingresos mayores a 500,000 pesos del último ejercicio fiscal declarado, así como personas morales del título 2 y personas morales del título 3. Entonces, estas personas forzosamente van a tener que emitir el CFDI a partir del mes de abril, a partir de las nóminas del mes de abril, aun cuando estas sean emitidas desde el 1 de abril, ¿no? Entonces, esta es una reexpedición de las nóminas y forzosamente tienen que cumplir con esta obligación, además de que el SAT menciona que van a tener que presentar un caso de aclaración en el portal a través de mi portal, manifestando que tomaron esta opción, ¿sí? Entonces, forzosamente, quienes tomen esta opción, y bueno, y hablando nada más de estas personas físicas con ingresos acumulables mayores a 500,000 pesos y las personas morales del título 2 y título 3, tenemos que presentar un caso de aclaración en la página de internet del SAT a través de mi portal. Entonces, si ustedes acceden a mi portal, en aclaraciones, ya viene el caso CFDI nómina, donde ustedes van a notar que están tomando la opción de este artículo 45º de la Resolución Miscelánea 2014, por los cuales ustedes van a optar por emitir su CFDI nómina a partir del mes de abril y obviamente pues reexpidiendo los comprobantes correspondientes, ¿no? Entonces, estas son las dos prórrogas que se otorgaron en forma general para los contribuyentes, y lo que viene siendo los comprobantes fiscales normales de ingresos, esa prórroga solamente se les dio a las personas físicas del régimen de incorporación fiscal, en caso de que tuvieran comprobantes ya del ejercicio anterior, como son los CFD o los comprobantes impresos con código de barras bidimensional, que pues prácticamente nada más hablaríamos de los intermedios, o bien las personas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan rebasado de 500,000 pesos. Hablando también del régimen general de ley o hablando de arrendamiento, van a poder emitir los CFD normales por ingresos hasta el mes de abril. Para las personas morales del título 2, para las personas morales del título 3 y para las personas físicas con ingresos acumulables declarados mayores a 500,000 pesos, no se les otorgó facilidad. Por tanto, a partir del 1 de abril, a partir del 1 de enero, deberán emitir CFDI. Esto incluye a todos los contribuyentes del título 2, que estamos hablando de lo que antes era el régimen simplificado, de lo que viene siendo en este está contemplado los autotransportistas. Estamos hablando también de las
sociedades cooperativas, etc. El título 3 estamos hablando pues todas las asociaciones civiles, sociedades civiles. También estaríamos hablando de las donatarias autorizadas, que forzosamente a partir del 1 de enero del 2014 ya tendrían que emitir su CFDI. El fundamento legal pues está previsto en el artículo 29 y por resolución miscelánea pues no está ninguna facilidad para los CFDI por ingresos para poder prorrogar esta obligación. Solamente está para los que vienen siendo del régimen de incorporación fiscal y para los que no tienen, para los que tienen ingresos menores a 500,000 pesos. Y pues también la facilidad es que los del régimen de incorporación fiscal y todas las personas físicas van a poder emitir su CFDI de ingresos a través de la nueva herramienta que dio a conocer el SAT, conocido como Mis Cuentas. Entonces, por eso les comentaba que al principio de la plática solamente iba a ser para CFDI nómina, porque el CFDI para ingresos, pues también tiene otras situaciones que puede confundir al contribuyente. Entonces, espero que les haya quedado un poquito más claro esto de la prórroga. Retomando, es personas del régimen de incorporación fiscal, personas físicas con ingresos menores a 500,000 pesos, declarados en el ejercicio 2012, van a poder emitir el CFDI nómina a partir del mes de abril y considerando que sus pagos de nómina no son pagados en efectivo. Si son pagadas en efectivo, pues van a tener que emitir los CFDI nómina invariablemente por los meses en que realizan el pago en efectivo, hablando de enero, febrero y marzo. Para las personas físicas con ingresos mayores a 500,000 pesos en el ejercicio 2012 o para las personas morales del título 2 o título 3, a pesar de que tomen la opción del mes de abril, van a tener que reexpedir sus nóminas por enero, febrero y marzo con un CFDI. Obviamente también es que tienen que presentar el caso de aclaración en la página de internet del SAT manifestando que están tomando esta regla. Este artículo 45 de la resolución miscelánea. En relación a nuestra obligación laboral, recordemos que no nada más es en términos fiscales. Los patrones que tienen trabajadores pues se regulan por la Ley Federal del Trabajo, hablando principalmente del sector primario, y pues la Ley Federal del Trabajo nos establece o les regula a los patrones distintas obligaciones. Incluso en la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues se manifiesta en el artículo 99, fracción 3, que el CFDI nómina también va a servir como constancia o recibo de pago para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo. Sí, entonces, el CFDI nómina, por eso es que a final de cuentas contiene todos los requisitos de las percepciones y deducciones a fin de que el trabajador pues firme de conformidad de que está obteniendo estas percepciones y ya de alguna manera me está manifestando que puedo cumplir mediante este CFDI nómina con la obligación laboral. ¿Cuáles son las obligaciones laborales que manifiesta la Ley Federal del Trabajo? Bueno, en el artículo 132, fracción 7 y fracción 8, me dice que los patrones se encuentran obligados a expedir a solicitud del trabajador una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, así como expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Entonces, el recibo de nómina como tal es normalmente en la práctica se da a fin de que pues ya el trabajador tenga constancia de que está percibiendo esos ingresos y que también al patrón le sirva como comprobante de pago, tal como lo podemos ver en esta lámina, donde me dice el artículo 804, igual de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que los patrones se encuentran obligados a conservar y exhibir en juicio, entre otros documentos, la lista de raya o nómina de personal cuando se lleven en los centros de trabajo o los recibos de pagos de salarios. Entonces, también esta obligación laboral se estará dando cumplimiento mediante el CFDI nómina, que sería el archivo XML, como les comentaba, o a lo mejor para efectos de control,
pueden imprimirlo y firmarlo por el trabajador. En relación a la firma, que eso también ha tenido muchas dudas entre los contribuyentes o entre nuestros suscriptores, es que ¿cómo va a firmar el trabajador ahora el recibo de nómina siendo este que es un archivo XML? La firma, pues prácticamente, como yo les acabo de mostrar, no es una obligación laboral. Sin embargo, lo hacemos para comprobar que ante la autoridad laboral que realmente esos pagos fueron recibidos, y también se menciona, se firma como acuse de recibido, ¿no? Entonces, no es una obligación laboral, sin embargo lo hacemos para efectos de protección, para efectos de poder comprobar que el trabajador recibió esas cantidades y que no se les debe alguna cantidad adicional, y por ende algunos contribuyentes se preguntan qué pasaría ahora con estos archivos XML, o cómo es que si nada más se le tiene que entregar al trabajador, ahora cómo va a afirmar que percibió esos ingresos. Eso ya dependerá de cada uno de los procedimientos que ustedes tengan establecidos en sus empresas. A lo mejor podríamos hablar de que, de todos modos, a pesar de que el CFDI impreso no tiene validez fiscal, pues va a ser para servir que el trabajador firme de conformidad que recibió estos ingresos y que el patrón los conserve a fin de comprobar ante la autoridad laboral pues que se recibieron estas situaciones. O bien se va a poder enviar a través de un correo electrónico, y ya hay algunas aplicaciones que se puede subir en un servidor estos archivos, y el trabajador va a tener que firmar para efectos de poder bajar ese archivo, y de esa forma se podría comprobar que recibió el archivo XML. Al hablar de la firma, estamos hablando también de una firma electrónica, que no necesariamente tendría que ser la fiel, o a lo mejor para simplificar el trámite sería la misma firma electrónica para darle una mayor validez legal, ¿no? Entonces, en la entrega del XML, pues, como les comentaba, ya cada empresa tendría que establecer sus procedimientos. A lo mejor, si estamos hablando de 1 o 2 empleados, pues obviamente será más fácil imprimir el comprobante y que lo firme, y aparte, pues entregarle el XML, porque esa es la obligación, no nada más la representación impresa, como les había comentado. Entonces, yo creo que el CFDI nómina, conforme va pasando el tiempo, se nos va a hacer ya una aplicación práctica fácil, como ahora lo es el CFDI, y que a final de cuentas, pues yo creo que ya con estas modificaciones, pues estamos entrando en vigor a esta situación, ¿no? Entonces, espero que haya quedado un poco claro. Nuevamente una disculpa porque no aparecieron las reglas. Esto fue en cuestión del cambio de versión. De todos modos, recuerden que nuestros materiales lo pueden obtener en nuestra página de www.mediopaf.com, donde ahí pueden incluso consultar información fiscal, información del día, notas fiscales de las noticias que vayan saliendo día a día, indicadores fiscales, y también pues invitándolos a que se suscriban a nuestra revista, ya sea a nuestra revista impresa o a nuestra revista electrónica, o bien a nuestro portal, donde ustedes pueden consultar hasta 5 años atrás de nuestro producto. Entonces, invitándoles a que revisen este portal. Ahí voy a tratar de subir, bueno, más bien vamos a subir las reglas ya correspondientes porque no aparecieron en este material, y pues empezaremos con nuestra sección de preguntas y respuestas. De entrada, pues, si no me puedo ir más atrás, una disculpa porque es muy difícil a veces dar el seguimiento. De todos modos, a los que hayan hecho sus preguntas anteriormente, pues si las pueden volver a realizar a efectos de poderle darles seguimiento, ¿no? Cristóbal Fraga de Torreón dice: ¿cuántos trabajadores están preparados para firmar vía electrónica? Lo más sencillo sería que el trabajador firmara la representación impresa. Estoy de acuerdo, no hay muchos trabajadores que a lo mejor están previstos para eso. Pues igual en la práctica, como les comentaba, a lo mejor qué va a pasar con los trabajadores de la construcción, los trabajadores del campo. O sea,
finalmente de lo que yo les decía, cada empresa va a tener que establecer sus procedimientos y pues finalmente va a ser válido para recabar la firma y como les mencionaba, pues esto no es una obligación laboral, sin embargo, es una obligación para efectos de comprobar, o más bien es una forma de comprobar que ya se pagaron esas remuneraciones. OFE dice, yo ya emito CFDI de nóminas y le envié el XML al trabajador a su correo personal. ¿Es correcto no tener nada firmado? También le envié su archivo PDF. Sí, como les comentaba, no hay obligación de firmarlo. Sin embargo, ¿cómo ustedes podrían comprobar si la autoridad llega y les dice, bueno, tu obligación era entregar el archivo XML? ¿Cómo podrían comprobar que se lo entregaron al trabajador? Bueno, diciendo, bueno, yo se lo envié a este correo electrónico. ¿Y cómo podrían comprobar que ese correo electrónico es del trabajador? Por eso también, pues a lo mejor es recomendable que se presente una carta ante los trabajadores donde ellos de puño y letra establezcan cuál es su correo electrónico que van a utilizar para recibir su CFDI nómina y a lo mejor respaldándolo con la misma firma del trabajador. Entonces, aquí, como les comentaba, no es obligatorio la firma, pero también es una forma de respaldar el pago y aquí, como les mencionaba, de enviar el correo, el XML al correo del trabajador, pues sí demostrar en un momento dado que ese fue el correo que nos proporcionó el trabajador para poder entregarles el CFDI nómina, ¿no? Entonces ahí esa es una recomendación, obviamente no es una obligación, pero es una forma de garantizar esta situación. Juan Serrano de Toluca. ¿Mis trabajadores deben de tener cuenta de email para enviarles sus recibos? No, no es obligatorio, pero entonces van a tener que entregarlo mediante una USB, porque recuerden que el CFDI es un archivo electrónico. Eso independientemente de la prórroga que les hablé de que tienen hasta junio para poder entregar los CFDI nómina impresos, y la misma regla menciona siempre y cuando pues, se encuentre imposibilitado para cumplir con esa obligación. Entonces, no necesariamente se necesita una cuenta de email, se puede hacer con una USB o a lo mejor con una transferencia al teléfono del trabajador, pero eso ya tendrán ustedes que establecer las políticas para poder transmitir ese archivo XML y comprobar que realmente fue entregado al trabajador. Elena de Tamaulipas. ¿Se tiene que usar un certificado digital diferente al de facturación para la nómina? Yo les comentaba, no es necesario. Un certificado de sello digital me va a servir para emitir CFDIs. Puede ser uno o pueden ser varios. Algunas empresas por control interno, para efectos de que a lo mejor solamente se tenga acceso a la facturación de ingresos o solamente se tenga acceso a la facturación de nómina, solicitan un CFDI para cada tipo de comprobante y a lo mejor también solicitan un certificado de sello digital para cada tipo de sucursal. Entonces esto ya queda a criterio del contribuyente, puede ser uno solo o puede ser diferente al que yo utilizo para facturar electrónicamente mis ingresos, ¿no? Rosalía de Veracruz. ¿El pago en efectivo y el CFDI deben tener la misma fecha? No. También hay una regla que también no apareció en mi material, otra vez disculpas, donde dice que a pesar de que el CFDI no se emita con la fecha en que se realizó el pago, se dará por cumplido el requisito, aun cuando, siempre y cuando se cumplan con los demás requisitos, ¿no? Entonces, el CFDI nómina no necesariamente se va a tener que expedir en la fecha del pago. Sin embargo, sí forzosamente se tendría que expedir en el ejercicio, ¿sí? Porque a lo mejor estamos hablando de otro requisito donde finalmente me dice que tratándose de gastos, el comprobante debe corresponder al ejercicio en que se está deduciendo, ¿no? Entonces, forzosamente, aquí mi recomendación es que para efectos de control sea en la misma fecha en que se realiza el pago, aunque a lo mejor en el timbrado van a tardar 1 o 2 días, ¿no? Pero es recomendable, aunque no por regla, no puede ser distinta la fecha. Víctor,
¿Es obligación hacer CFDI por finiquito laboral? ¿Qué pasa con empresas de alta rotación de personal? Pues témome, Víctor, que sí, efectivamente, como les comentaba al principio, esta obligación es para todos los pagos que se realicen conforme al capítulo 1 y estamos hablando incluso de las indemnizaciones, prima de antigüedad y todo lo que corresponde por la terminación de la relación laboral. ¿Qué va a pasar con la rotación de personal? Pues ahí ya ustedes tendrían que establecer sus controles internos o su procedimiento, sus controles administrativos para efectos de poder cumplir con esta obligación. No podría asegurarles hasta qué punto, pues más adelante la autoridad vaya a sacar otro tipo de prórroga para poder cumplir con esta, para no emitir el CFDI, pero hasta el momento pues es inherente la obligación, por lo menos como les me comentaba, para personas morales del título 2, título 3 y personas con ingresos acumulables mayores a 500,000 pesos. Alejandro Delgadillo de Querétaro, el CFDI de nóminas que emití no aparece en la página del SAT. Bueno, aquí si bien es cierto que los CFDI que yo emita tanto de ingreso como de egreso se pueden recuperar a través de la página del SAT o se pueden consultar, esa consulta no está actualizada al día. Tardan como a veces 2 o 3 días, a veces ha tardado hasta una semana o hasta a veces hasta 2 semanas. Entonces, el que no aparezca en el SAT no quiere decir que no se timbró. Ustedes recuerden que pueden validar también los archivos XML o verificar el CFDI impreso si no es apócrifo, igual en el portal del SAT. Y en cuestión de esta aplicación que tiene el SAT de consultar los CFDI que fueron emitidos o que no se emitieron, tarda un poco en poder consultar la información actualizada. Entonces, ahí yo, Alfredo, te recomendaría que no porque no te aparezca el día de hoy, quiere decir que no se emitió. Ahí puedes consultarlo pues hasta una semana o 2 semanas, o bien si tienes dudas si realmente existe, es válido ese comprobante, pues lo valides, ¿no? En la página del SAT. Ofe, hice cartas y me anotaron de puño y letra su correo. Sí, es correcto y les digo que en algunas empresas también están solicitando la firma al lado del correo para confirmar que es el trabajador el que proporcionó. Arena, y si no tienen correo electrónico ni usar la computadora, saben algunos, pues miren, pues yo creo que es, no sé, igual que a lo mejor alguna herramienta de trabajo, pues entregarles un USB de 2 gigas, donde se les mencione que a lo mejor ese lo deben de conservar para entregarles sus XML, hacerle las transferencias y que firmen de conformidad. O sea, yo sé que a lo mejor son situaciones especiales que la autoridad no está contemplando actualmente, que yo incluso lo considero tan solo en los trabajadores de la construcción, donde ni siquiera los recibos de nómina casi se les entrega y yo creo que ya al ladito ya está tirado o le sirve como servilleta, etcétera, ¿no? O sea, yo sé que hay muchas situaciones que no se deben cumplir, pero sin embargo ustedes como patrones para la autoridad pues deben de cumplir con ciertos requisitos. Entonces, puede ser que a lo mejor la autoridad en este año no sea tan rígido en esas obligaciones, pero sí en un momento dado me pueden echar para abajo mis deducciones si no cumplo con los mismos. Entonces, ahí ya es recomendable que ustedes establezcan sus controles para efectos de poder cumplir con esta obligación, porque más que una obligación para el trabajador, es para ustedes como patrones para poder deducir los pagos de salarios. Víctor, todo es de buena fe, pero es en el SAT donde no existe buena fe. Eso es lo que yo les comento. O sea, nosotros podemos no sé, ser flexibles en todas estas obligaciones, a lo mejor no tener la firma del trabajador, etcétera. Pero en un momento dado, en una revisión, pues la autoridad podría decirme, tu obligación era entregar los CFDI de nómina para que tú puedas hacer deducibles estas erogaciones, y si no puedo comprobar ello, pues va a ser a lo mejor más el gasto de la defensa que a lo mejor implantar mis procesos de control, ¿no? Para efectos de cumplir con estas obligaciones.
Julio de Oaxaca, el pago de nómina 2,000 pesos tengo mes de abril 2014. Ok, imagino que te refieres al pago en efectivo de julio. Bueno, era lo que yo les comentaba. En mi opinión, si el pago de nómina, no, el pago de nómina mayor es a 2,000 pesos, no, forzosamente esa obligación es a partir del 1 de enero del 2014. Lo único que se está difiriendo es el cumplimiento del CFDI nómina. Si ustedes pagan el CFDI, la nómina en efectivo, forzosamente tienen que emitir el CFDI para que puedan deducir la nómina en efectivo. Lili Omara, persona física mayor de 500,000 pesos en RIF, pago la nómina en efectivo cuando la deduzco. Si tú decides emitir únicamente tu CFDI nómina a partir del mes de abril, por enero, febrero y marzo no sería deducible. Si tú quieres hacer deducible tu nómina pagada en efectivo por enero, febrero y marzo, tienes que emitir el CFDI nómina por esos meses. Julio de Oaxaca, si paga la nómina es 2,000 pesos, tengo también hasta abril, no, ya, eso ya que espero que ya quede aclarado. Diana, la regla 12753, momento de deducibilidad del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores. Sí, esa es la regla que les mencionaba, donde finalmente se da por cumplida el requisito de emitir el CFDI nómina a pesar de que este no corresponda a la fecha de pago. Fer, hola, ¿sigue siendo útil un recibo impreso con la firma del empleado? Sí, por lo que les comentaba de comprobar ante la autoridad laboral de que realmente el trabajador recibió esas percepciones y que firmó de conformidad. Luis, para pagos de asimilados, el pagador debe expedir el recibo o el prestador de servicios. Es lo mismo que lo que viene siendo el pago a los trabajadores. Quien está obligado a expedir el CFDI es el pagador, o sea, el que recibe el servicio del asimilado a salario, y el asimilado a salario es quien tiene que recibir el XML. No tienen obligación de emitir el CFDI. Angie de Querétaro, una disculpa, tengo que salir. Ok. Muy bien, Angie. Julio de Oaxaca, si pago la nómina en efectivo por menos de 2,000 pesos, tengo la opción de timbrarla hasta el mes de abril. Puedes timbrarla a partir del mes de abril, pero era lo que yo les comentaba. Por enero, febrero y marzo, si quieren deducir esa nómina, tendrían que emitir los CFDI, no importando que lo hagan hasta el mes de abril. Marcial, ¿es la misma obligación con los empleados que están en el periodo de prueba? Sí, para todos. Aquí la ley de impuestos sobre la renta no hace distinción. Es todos los pagos que se realicen por salarios, ¿sí? Entonces, sean de temporales, de prueba, forzosamente se les tiene que emitir el CFDI nómina. Silfrido de Ensenada, ¿hay alguna disposición que me impida entregar los CFDI de nómina después de entregar al trabajador los archivos XML acumulados a fin de mes, bimestral o anual? Sí, eso no lo contempla la disposición. Aquí recordemos que también hay una disposición en la ley del impuesto sobre la renta, donde antes era el artículo 31, fracción 9, donde decía que los requisitos se podían cumplir a más tardar el último mes del ejercicio. Entonces, esta disposición continúa. Estamos hablando que a lo mejor el XML pues se podrían entregar en forma global a todos los trabajadores a lo mejor a fin de mes y a fin de mes o a fin de año y se seguiría cumpliendo con esta obligación. Cristóbal Fraga de Torreón. Respuesta, Fer. El recibo impreso con firma del trabajador a partir de abril te puede servir para efectos legales, pero para efectos fiscales no va a ser deducible, sí, es lo que yo les comentaba. Y Luis, hola, al momento en que mandé la aclaración para el diferimiento de nóminas en el mes de febrero, declaro la retención de ISR de salarios. La aclaración ante el SAT, ese es un requisito para poder tomar la opción del diferimiento. Las retenciones del impuesto sobre la renta no cambian las reglas. Recuerden que cuando yo realizo un pago, o más bien cuando el trabajador obtiene el ingreso, en ese momento se tiene la obligación de efectuar la retención. Y por ende,
pues yo tengo que enterar como patrón las retenciones en el mes inmediato siguiente, a más tardar el día 17. Entonces, no importa cuándo yo haya emitido el CFDI nómina, sea en abril o sea en enero, se supone que cuando yo realice el pago de la nómina, en ese momento efectúe la retención porque en ese momento está obteniendo el trabajador el ingreso. Y por ende, las retenciones se tienen que enterar en febrero. No sé si en eso va encaminado tu duda, Luis, porque a pesar de que el CFDI nómina se emita con el mes de abril y a lo mejor dice que ahí retuve, en ese CFDI nómina tú vas a notar qué periodo estás pagando. Enero, a lo mejor estamos hablando de la primera quincena de enero. Y también vas a mencionar que lo estás pagando en ese mes de enero. Y por ende, pues la obligación de retener fue en enero y esa retención la tendrás que enterar en febrero. Lo mismo sucedería para febrero o marzo. Juan Serrano de Toluca, desconozco en qué momento, perdón, no tengo aquí tu pregunta que me hiciste, Juan Serrano, déjame ver. Híjole, una disculpa. Bueno, imagino que no sé si tu pregunta va encaminado al CFDI. Pues sí, el CFDI aplica para entidades gubernamentales, pues hablando de las que tributan en el título 2, ¿no? Hablando de las que tributan en el título 3, a lo mejor recuerden que pues lo que vienen siendo los comprobantes que no cumplen con requisitos no se determinan por remanente ficto, entonces ahí no hay ningún problema. Juan Serrano, si CFDI aplica para entidades gubernamentales, sí. Si tributan título 2, título 3, sí aplica el CFDI nómina. Bueno, pues creo que ya se terminó nuestro tiempo. Pues no me queda más que agradecerles. Espero que se hayan aclarado un poco sus dudas. Nuevamente una disculpa porque no aparecieron las reglas. Y pues muchas gracias. Espero que tengan un buen día, una buena tarde y muy buen provecho. Hasta luego.